Nada es perfecto, y mucho menos las aplicaciones y el software. Detrás de estos hay desarrolladores que en el proceso de producción pudieron no haber interpretado correctamente algún requisito o haber introducido fallos de programación. Y aunque los errores en muchos casos son inevitables, lo verdaderamente importante es detectarlo a tiempo y evitar pérdidas o afectaciones mayores. Yo soy Pia Mistreta y les doy la bienvenida a una edición más de IT Masters News, en la que hablaremos del ABC de las pruebas de software. Una prueba de software es el proceso de evaluar y verificar que un producto o aplicación hace lo que se supone que debe hacer. Con la transformación digital de las organizaciones, la demanda de desarrollo de software ha crecido y también la presión por que no fallen. Para hablar de las pruebas de software, nos acompaña el TMMI Lead Assessor de MTP, Javier de la Plaza. Hola Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues la primera pregunta que tengo para ti es ¿qué tan común son las pruebas de software en la actualidad? La práctica de las pruebas del software es muy común, es algo que ya ninguna empresa se lanza a tirar software a producción sin haber pasado por un proceso de pruebas, porque está comprobado que un software que no ha pasado pruebas está condenado al fracaso. La duda quizá puede ser entre si el nivel de pruebas o el proceso de pruebas por el que pasa es un proceso robusto o si se limitan a hacer una serie de pruebas más informales para pasar a producción, ¿vale? Pero el hecho de que pase por pruebas, esto es indiscutible y está comprobado que es la única forma de que tenga éxito. Y ahora platícame, ¿qué aplicaciones deben de pasar por una prueba de software? Las aplicaciones, todas sean las que sean, tienen que pasar por un proceso de pruebas, ¿vale? Desde una aplicación chiquitita que utiliza a lo mejor un departamento pequeño que lo usan 3 personas, hasta una aplicación de banca que la utilizan todos los clientes, todo tiene que pasar por pruebas. Aquí la diferencia está en el tipo de pruebas que va a soportar esa aplicación y el esfuerzo dedicado, es decir, las horas dedicadas a hacer pruebas. No es lo mismo, por ejemplo, en una aplicación de banca, hay aspectos muy críticos, ya que los usuarios, hay un montonazo de usuarios que se van a conectar, es decir, que tiene que tener seguridad, tiene que tener la funcionalidad perfecta, una buena experiencia de usuario y mucho rendimiento, pues tendrá una fase de pruebas súper extensa con un montón de tipos de pruebas, y a lo mejor una aplicación más chiquitita que lo utilizan pocas personas y tiene poca funcionalidad, pues bastaría con hacer un par de horas de pruebas para asegurarse de que está bien. Entonces, en cuanto a la respuesta es todas tienen que pasar por pruebas, pero depende de la criticidad de la aplicación, el volumen de pruebas será lo que varíe y el tipo de pruebas. Aunque hay veces que las pruebas de software se hacen de forma interna, lo cierto es que muchas organizaciones contratan a un tercero para llevarlas a cabo. Javier, ¿qué nos recomiendas para elegir al socio indicado? Lo que debería fijarse una empresa a la hora de contratar un servicio de pruebas es, primero, los clientes que tiene, ¿vale? Entonces, una empresa que tiene, por ejemplo, está especializado en banca, en clientes de banca, pues evidentemente si el cliente que quiere externalizar el servicio se trata de otro banco, pues ya le sirve de referencia saber que ese proveedor trabaja con muchos bancos, ¿vale? Entonces, el tipo de clientes que maneja, que sea cliente grande o que sea pequeño, o que un sector en concreto, ¿vale? Eso sería un valor a tener en cuenta. Otro de ellos es, evidentemente, certificaciones, ¿vale? Por ejemplo, en MTP nosotros, todos nuestros equipos están certificados en ISTQB, la metodología es TMMI nivel 5, estamos en continua mejora con nuevos modelos como DevOps. Y entonces, tener una empresa que está en continua innovación en un sector como el que trabajamos, que es las tecnologías de la información, es también muy importante para que sepa el cliente que lo que hoy está ofreciendo, quizá mañana le ofrezca algo más novedoso, ¿vale? Entonces, esto también es importante que el proveedor lo tenga en cuenta, es decir, que es una empresa innovadora. También el volumen de la empresa, es decir, las capacidades de la empresa. Una empresa que tenga, que su equipo esté formado y que tenga experiencia y skills en todo tipo de pruebas, por ejemplo, y en todo tipo de herramientas, pues también va a aportar mucho valor para que se pueda adaptar la mejor solución a ese cliente. Y bueno, ¿qué beneficios tiene contratar a un tercero para hacer pruebas de software? Bueno, pues el principal beneficio realmente sería desde mi punto de vista la independencia. Es decir, dentro de una organización, imaginemos un equipo de desarrollo que está desarrollando software, si ellos mismos hacen las pruebas o personas que están muy vinculadas al equipo de desarrollo, pues probablemente estén condicionados y no traten de buscar tantos defectos como deberían. Es decir, el hecho de externalizar el servicio de pruebas quiere decir que viene gente de fuera que no están condicionados con lo que se ha construido y que van a tener mayor afán por encontrar defectos. Entonces ya eso de entrada es una ventaja. Otra ventaja es que si tú contratas a una empresa especializada en testing, van a tener mucho mayor conocimiento en cuanto a herramientas, en cuanto a técnicas, en cuanto a modelos,
para poder aportar mucho más valor y ser mucho más eficiente a la hora de detectar defectos. Con menor esfuerzo se van a encontrar más defectos antes de llegar a la producción. Esta sería otra ventaja. Y bueno, y ya también como puntualización de ventaja sería el hecho de poder contar con una empresa que, además de tener este conocimiento en cuanto a actividades de pruebas, puede aportar una metodología de pruebas que está certificada en un modelo como TMMI, ¿vale? Que ya de entrada pues está demostrando la capacidad en cuanto a eficiencia del proceso de pruebas. Oye, Javier, y cuéntanos, ¿qué metodología usa MTP? Bueno, pues MTP ha desarrollado una metodología que la empezó a desarrollarla ya por 2008, entonces en base a su expertise como una empresa que es experta en el aseguramiento del negocio digital y apoyándose de modelos de referencia como TMMI, STQB y otros modelos como puede ser CMMI o IREP, pues lo que hemos hecho es crear una metodología, ¿vale?, alineada con estos modelos, y lo que pretende esta metodología es conseguir encontrar el máximo número de defectos antes de pasar a producción con el mínimo esfuerzo posible, es decir, hacer una metodología de pruebas que sea muy eficiente y que asegure que lo que se va a pasar a producción pues tiene el mínimo número de defectos posibles. ¿Y en qué se diferencia esta metodología con otras en el mercado? Yo destacaría 3 ventajas o 3 diferenciaciones. Una de ellas es la flexibilidad. Es una metodología que se adapta a las necesidades de nuestros clientes, es decir, no es una metodología encorsetada que es el cliente el que tenga que adaptarse, sino que hay un periodo de adaptación cuando llegamos a un nuevo cliente en base al tipo de software, en base a los riesgos de producto, de los modelos de desarrollo que utilizan, del modelo de negocio. Es decir, hay muchos atributos que hacen que la metodología se adapte a ese cliente, de tal forma que al final lo que hacemos es que tenga una metodología a medida, ¿vale? Es decir, es nuestra metodología, pero a la medida del cliente. Otra de las ventajas a destacar es que abarca cualquier tipo de pruebas, es decir, no es una metodología que se centre en una prueba concreta, sino que abarca cualquier tipo de prueba. ¿Y esto por qué es? Porque lo que hacemos es analizar los riesgos de producto de las aplicaciones de nuestro cliente y adecuamos los tipos de pruebas idóneos para hacer que el proceso sea lo más eficiente posible. Es decir, no es, si en un cliente no hace falta hacer pruebas de rendimiento, pues no las hacemos. Quizá utilizamos esos recursos para hacer otro tipo de pruebas. Y la tercera característica es la mejora continua. Es decir, en el mundo IT, como todos sabemos, las cosas pasan muy rápido y entonces lo que hoy sirve quizá mañana no sirve. Entonces, estamos en continua mejora continua, ¿vale? Viendo qué surge, qué necesidades tienen nuestros clientes, qué otras tendencias hay en el mercado, qué nuevos modelos surgen, para adecuar continuamente la metodología y que siempre esté actualizada. A modo de ejemplo, por ejemplo, la metodología ya la hemos adaptado. Tenemos una versión de la metodología que está alineada con modelos de DevOps. Esto hace 5 años ni se hablaba de ello, ¿vale? Entonces, pues es otra de las virtudes que tiene esta metodología. Javier, mencionaste hace ratito certificaciones. ¿Ustedes tienen alguna? Bueno, pues como decía, es una metodología que está alineada con TMMI, es decir, cuando empezamos a construirla, la alineamos con TMMI. Entonces, TMMI está compuesta por 5 niveles de madurez y nosotros lo que hicimos fue alinearla o coger las prácticas de esos 5 niveles. Una vez que hicimos la metodología y la pusimos en marcha, lo que nos ha permitido es a MTP como empresa certificarse en el máximo nivel de madurez, que es TMMI nivel 5. Es decir, que lo que está certificado no es la metodología como tal, sino la empresa, porque utiliza esta metodología dentro de sus servicios, ¿vale? Entonces, esta certificación, que la obtuvimos por primera vez en 2013, la hemos renovado cada 3 años. Recientemente, en junio, hemos hecho la última renovación de este nivel de madurez, que es el máximo nivel, el nivel 5 de TMMI. ¿Y qué recursos se necesitan para implementarla? Esto es muy relativo, ¿vale? La metodología al final, como decía, se adapta, ¿vale?, a las necesidades del cliente. Entonces, en función de las capacidades que tengan los clientes y de lo que quieran externalizar como servicio de pruebas, pues puede variar. Nos encontramos clientes que quieren que todo el área de pruebas esté externalizado a MTP y entonces nosotros tenemos más flexibilidad para adaptar la metodología, y tenemos otros clientes que ellos quieren utilizar su propio proceso y quieren que nosotros aportemos conocimiento, ¿vale? Entonces, en función de las necesidades del cliente, de la capacidad que tengan de personas, de expertise, etcétera, pues nosotros hacemos que se adapte en mayor o menor medida y bueno, nos involucramos más en los servicios de pruebas o menos, dependiendo de cada caso. Esta metodología, que entiendo se llama OmniaTest, ¿sirve mejor para algún tipo de industria o tamaño de empresa? Está pensada justamente para que se pueda adaptar a las necesidades.
Cuando nosotros vamos a un cliente, sea del sector que sea, lo primero que hacemos es analizar cuáles son, qué tipo de software tienen, cuáles son los riesgos de producto de ese software, cuál es el ciclo de vida de desarrollo que utilizan, si es Agile o es en tradicional, cuántos equipos de desarrollo existen, qué problemas tienen en producción con el software. Es decir, hacemos un análisis completo y con ese análisis lo que hacemos es adaptar nuestra metodología para poder cubrir el máximo número de actividades de pruebas con el presupuesto, evidentemente, que tiene el cliente. Hay que tener en cuenta que las pruebas ilimitadas no existen, es decir, las pruebas tienen un principio y un fin, es decir, no puedes, son infinitas, no puedes abarcar todo. Entonces, con el presupuesto que tiene el cliente, lo mejor es que tengan un servicio de pruebas que sea capaz de encontrar el máximo número de defectos con ese presupuesto que tienen, ¿vale? Entonces, lo primero es analizar la situación del cliente para tratar de darle la mejor solución cubriendo el mayor número de defectos. Javier, cuéntanos qué beneficio tiene OmniaTest. Cuando nosotros introducimos la metodología, proponemos a nuestros clientes que ellos mismos se certifiquen en TMMI, es decir, el hecho de que un cliente nos contrate a nosotros con nuestra metodología puede también redundar en que ellos mismos se certifiquen, es decir, un cliente puede tener una certificación TMMI gracias a que nosotros estamos utilizando la metodología TMMI. Entonces, al final, esto también es una ventaja para el cliente, porque al final están certificando con un sello independiente que la metodología de pruebas que utiliza ese cliente es TMMI nivel 3 o 4, a la que decida, ¿vale? Entonces, bueno, que esto también le puede aportar valor porque va a tener una metodología y un servicio de pruebas muy eficiente y además el propio cliente se va a poder certificar de un nivel de madurez como es TMMI. ¿Qué tipo de garantías ofrece MTP con OmniaTest? Habitualmente lo que hacemos cuando implantamos un servicio de pruebas basado en la metodología OmniaTest, lo que hacemos es, una vez que está implantada la metodología, que ya está en marcha, ya tenemos los equipos trabajando, se empiezan a encontrar defectos, es proponer al cliente un roadmap en el que ellos mismos puedan comprobar por medio de indicadores, ¿vale? Porque la propia metodología trae un cuadro de indicadores. Lo que hacemos es que con el tiempo, ese cuadro de indicadores, nosotros le aseguramos al cliente que van a ir mejorando. Entonces, ¿de qué manera puede ver que va mejorando? Que la calidad de sus productos es mejor, que encuentra menos defectos en producción, que, por ejemplo, el tiempo de promoción a producción va a ser cada vez más rápido, que cada vez se van a gastar menos dinero en reconstruir el software. Entonces, por medio de estos indicadores, nosotros le damos el cuadro de mando, que es un cuadro de mando dinámico al cliente, y ellos van a poder comprobar en sus propias, o sea, visualizándolo directamente, cómo esos indicadores cada vez van mejor. Entonces, lo que solemos hacer es poner unos valores de referencia a los indicadores y cada año lo que hacemos es hacerlos más exigentes. Javier, por último, el presupuesto. ¿Solo las grandes organizaciones pueden acceder a este tipo de servicios? Como decía, la metodología se adapta a cualquier tipo de cliente y los servicios que MTP ofrece utilizando esta metodología lo mismo. Es decir, nosotros en MTP tenemos clientes pequeñitos en los que a lo mejor hay 2 personas haciendo pruebas, porque el equipo de desarrollo del cliente son 6 personas, ¿vale? Entonces, con tener 2 es suficiente y con eso tienen un software chiquitito que no tiene mucha evolución y tal. Y entonces con eso va fenomenal y no han tenido que gastar mucho dinero porque al final hemos adaptado la metodología a este cliente que es pequeño. Y a su vez encontramos clientes muy grandes, entonces a lo mejor tenemos 60, 70 personas trabajando, haciendo todo tipo de pruebas con infinidad de herramientas en modelos ágiles y en modelos tradicionales, y es la misma metodología pero adaptada a una casuística muchísimo más grande, ¿vale? Entonces el presupuesto es lo de menos, al final se trata de que la calidad de los productos de cada cliente sea lo mejor posible y la metodología está pensada justamente para poder adaptar a todo tipo de clientes. Muchas gracias a Javier de la Plaza, TMM Lead Assessor de MTP, por explicarnos a detalle las pruebas de software. Hemos llegado al final de esta edición. En su organización, ¿quién hace las pruebas y cómo? Platíquenme en los comentarios y nos vemos en la próxima edición de IT Masters News.